Hola a todos, esta ayudantía es sobre la clase de fisiopatología del dolor de la que les voy a hablar. Y primero que todo, hay que entender que el dolor es un conjunto de, mm, de la nocicepción y de la emoción, ¿ya? O sea, de una experiencia sensorial y emocional que tiene el paciente que va a estar asociada a un daño. Y el conjunto va a ser el dolor, ¿ya? El dolor se divide en somático o en visceral. Generalmente el somático está dado por las fibras que vamos a hablar más adelante, que es la A delta y la fibra C. Ya la A delta tiene la característica de que son más superficiales y las fibras C son profundas. ¿Ya? Y la diferencia principal que tienen estas es que las A delta actúan de manera rápida, o sea, uno siente el estímulo doloroso rápido y este es el que genera eh, que las personas saquen la mano, por ejemplo, como un reflejo cuando alguien se quema. Y las fibras C son de transmisión lenta, ¿ya? Y estas desaparecen una vez que el tejido se repare. A diferencia de las rápidas que solamente son cuando está el estímulo, ¿ya? Pero igual de esto vamos a hablar más adelante, de la sensibilización central igual. Ya, entonces, en cuanto a los tipos de fibras dolorosas que hay, están las fibras A, que estas tienen una conducción rápida y generalmente tenemos musculares y articulares y cutáneas. En cambio, las fibras C son viscerales, silentes, musculares, articulares y cutáneas. Ya, o sea, están en más partes del cuerpo humano que las fibras tipo A. Y la velocidad también es distinta, como dijimos, las fibras A son mucho más rápidas que las fibras C. Y por lo que son más rápidas, las fibras A delta es porque tienen mielina, ¿ya? Así que igual también tienen un diámetro más grande, por si es que les llegasen a preguntar eso. Y también lo importante de las fibras C es que tienen algo que se llama modulación antidrómica, que esto significa que funcionan como axón y acá funcionan como axón y liberan sustancia P y péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, los cuales van a favorecer el dolor y la inflamación. En esta parte es súper importante que tengamos claro que la alodinia con la hiperalgesia son dos mecanismos diferentes. Ya la hiperalgesia se da con un estímulo doloroso, ya con un estímulo nociceptivo, ya, pero que produce un dolor mucho más intenso del que debiese producir. En cambio, la alodinia se da con estímulos que no son dolorosos, que no son nociceptivos, como por ejemplo la pluma, acá que se ve en la foto, o también por ejemplo cuando la gente se broncea en el verano y que queda roja, ahí también se produce y después se toca y le duele, eso también es alodinia. Y esto se produce principalmente por la acción del glutamato. Ya cuando se libera glutamato como neurotransmisor, va a actuar en los receptores AMPA que tenemos acá y en los receptores de NMDA. Ya cuando actúa en los receptores AMPA, eh, este activa los receptores NMDA. ¿Ya? Esto significa de que el glutamato se tiene que poner en el receptor y la glicina. ¿Ya? Son receptores alostéricos. Y esto hace que salga el magnesio y así pueda entrar el sodio y el calcio a la célula. ¿Ya? Lo que hace que se pueda, mm, se pueda generar la plasticidad neuronal, que es la que es fundamental en el dolor crónico. En cuanto a las vías del dolor, es importante saber que está primero la vía periférica, que después esta va a llegar a las vías centrales. Ya en las vías periféricas tenemos la lesión acá, la injuria, ya y esta va a producir bradiquinina, que vemos acá, la serotonina, que la liberan también las plaquetas, las prostaglandinas, que son parte de la injuria tisular, también las células liberan ATP, también se pueden liberar hidrogeniones y la histamina que se libera desde los mastocitos, ¿ya? Esto va a generar como una sopa proinflamatoria.
Y además, también acá tenemos la participación de la sustancia P, que como dijimos anteriormente, también se libera por las fibras C, ¿ya? Y la sustancia P también estimula a los mastocitos para que liberen histamina. Y además, la sustancia P con el péptido, como habíamos dicho, también generan edema e inflamación. Ya, esta diapositiva se las puse para que, por si les preguntan, de que son 4 los componentes que transmiten el dolor, por así decirlo. Ya, el primero es la traducción, que es cuando uno tiene el estímulo mecánico, que el golpe, por ejemplo, o cuando uno se quema, ya que sería un estímulo térmico, o un estímulo químico, por ejemplo, cuando alguien se quema con un ácido, por ejemplo. Ya, y esa señal se tiene que transformar en un estímulo nóxico, ¿ya? Para que después se transformen en potenciales de acción. Después de esto se genera la transmisión, ya que lo vamos a ver con mayor profundidad en la próxima diapositiva, ¿ya? Después de esto viene la modulación y después la percepción, que es la que da como el componente emocional del dolor. Este se genera en la corteza somatosensorial más que nada. Ya. Acá tenemos los estímulos que pueden ser químicos, mecánicos, como dijimos, o térmicos. Acá se produce la transducción mediante los receptores nociceptivos y va a ser conducido mediante las fibras A delta y C, que era lo que ya habíamos visto. ¿Ya? En cuanto a acá, la primera neurona, que es esta, llega al asta dorsal. Y en el asta dorsal se, eh, se hace sinapsis con la segunda neurona, ya que es la que produce la transmisión, que acá las que más nos van a importar son las de amplio rango dinámico, ya que esas son las que más énfasis le da la doctora, ya para que sepan que son tan importantes porque estas son las que están involucradas en la alodinia. Cuando estas son estimuladas, se gatillan estímulos dolorosos que no debiesen serlo, que era lo que habíamos dicho antes, ya porque estos pueden recibir aferencias de las fibras A, B, que son las fibras del tacto, ¿ya? Y por eso después a la gente que tiene un dolor crónico, ya hasta un estímulo que no es doloroso, que es por ejemplo solo tocarlo, le duele, ¿ya? Pero no es como porque de verdad tenga una lesión tisular importante. Ya, entonces, subimos por la segunda neurona y llegamos al tálamo. Ya, el tálamo llega después a la tercera neurona, a la corteza somatosensorial, que es la que da el componente emocional y la percepción consciente del dolor. Acá también es importante hablar del sistema modular descendente del dolor, que es como el que nos va a inhibir un poco el dolor. ¿Ya? Acá son las fibras nerviosas eferentes y ahí se libera noradrenalina y serotonina, que nos van a aliviar un poco. Y acá, bueno, no se ve muy bien, ¿ya? Pero ese puntito negro que sale ahí es lo que nosotros llamamos la compuerta del dolor, que son los opioides endógenos que se liberan cuando uno está presenciando una lesión tisular o dolor, que son la endorfina y las encefalinas principalmente, ¿ya? Y acá lo que quería recalcar es que también está el reflejo, ¿ya? Que el reflejo es el que habíamos hablado antes, que por ejemplo cuando una persona se quema, saca la mano rápidamente, ¿ya? Esto se da por este reflejo que se produce esta conexión mediante interneuronas con las fibras AB, que son las del tacto. Y esas son las que quitan mediante el sistema musculoesquelético la mano, por ejemplo, del fuego. Ya, esta diapositiva se las dejé para que em, tengan un punteo más o menos como cuáles son las estructuras cerebrales involucradas en el dolor. Ya, como habíamos dicho, el tálamo, que el tálamo, su principal función es que llegue al cerebro, que llegue a la corteza. Ya, la sustancia gris periacueductal es la que produce la modulación descendente inhibitoria del dolor, que era lo que habíamos hablado. El núcleo del RAFE, de él sale la serotonina, ya, y lo destaqué porque igual puede ser una pregunta de la prueba. Y el locus da la adrenalina, ya, para que no se confundan. El núcleo del RAFE, serotonina, y el locus, adrenalina.
Y el hipotálamo es el que nos va a dar las respuestas sobre todo autonómicas y endocrinas del dolor. Por ejemplo, las palpitaciones, la sudoración, que una persona se ponga pálida cuando le duele algo. Por ejemplo, los pacientes con apendicitis o como ya con dolores viscerales, generalmente les pasa eso. Ya, acá vamos a hablar de la sensibilización central. Yo intenté ponérselos como de la manera más simple posible, porque me imagino que tienen demasiadas cosas que aprender en un fisiopato, así que lo vamos a hacer como de manera lógica. Ya, entonces, para que haya una sensibilización central, claramente primero tiene que haber una sensibilización periférica para que pueda llegar al cerebro. Ya, entonces, primero lo que sucede es que la sensibilización periférica se mantiene por un estímulo doloroso prolongado en el tiempo, ¿ya? Y este se perpetúa a nivel de la médula espinal, lo que hace que se aumente como la cantidad de las fibras C que podemos tener, lo cual hace que se produzca una hiperalgesia secundaria, ¿ya? Por mayor cantidad de fibras C. Esto hace de que también eh, actúen las fibras A beta, que son las fibras del tacto que habíamos dicho, y que también se produzca alodinia, ¿ya? Y también la alodinia se puede producir por el reclutamiento de receptores de NMDA, ya que el glutamato va a estar actuando sobre ellos y por lo tanto van a seguir produciéndose mayor cantidad de receptores para poder recibir al glutamato, ¿ya? Entonces, en la sensibilización periférica lo importante son las fibras C y las fibras A beta. Ya después se va a producir, como habíamos dicho, un aumento de receptores y de canales de calcio. Entonces van a entrar a las células más sodio y más calcio. Y se va a producir una sensibilidad a los estímulos aferentes, ¿ya? Lo importante acá que hay que saber es que el sistema nervioso simpático, como la hiperexcitación de este sistema, no se activa en un dolor agudo, solamente se activa en un dolor crónico. Eso es súper, súper, súper importante y pregunta. Ya, y el sprouting también se produce en la sensibilización, que aumenta la cantidad de espinas dendríticas, por lo cual aumenta la posibilidad de generar conexiones y de generar la perpetuación del dolor y de la sensibilización. Y esta hiperexcitabilidad medular que vamos a tener constante por el glutamato, porque aumenta la cantidad de sinapsis, porque aumenta la cantidad de conexiones, porque está el sistema nervioso simpático también aumentado, porque aumenta la cantidad de receptores alfa 1, que es del sistema nervioso simpático, y aumenta los receptores y canales de sodio. Toda esta hiperexcitabilidad va a producir muerte de las interneuronas inhibitorias que tenemos para regular el dolor. Ya, así que acá les dejé una foto para que sea más fácil de entender que en la sensibilización periférica lo más importante es el potasio y los hidrogeniones, que estos al final van a ser los que van a desencadenar todo, ya porque al entrar los hidrogeniones y el potasio van a hacer que acá dentro del axón de la neurona sea más positivo. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Significa que va a estar la neurona más depolarizada. Y cuando está más depolarizada, va a aumentar el potencial de reposo, lo cual va a hacer que se acerque al potencial de acción. Esto significa de que va a necesitar menos estímulo para poder generar un estímulo doloroso que llegue hacia el cerebro finalmente. ¿Ya? También vemos que el ATP también actúa, ¿ya? El factor neurotrófico del cerebro también, pero en verdad lo más importante es el potasio y los hidrogeniones, ¿ya? También tenemos de que en la sensibilización central, como habíamos visto, el glutamato es el que se libera y el glutamato actúa en el NMDA y en el AMPA, ¿ya? Y acá también se libera la sustancia P y se libera el mismo factor neurotrófico del cerebro.
y estos también tienen receptores para actuar y también entra el calcio con el sodio a la neurona, acá en el asta dorsal. ¿Ya? Ya por eso se dice que ya esto es a nivel central. Y este calcio que va a entrar a la neurona va a dirigirse hacia el cerebro. El dolor agudo siempre va a ser un mecanismo de protección. Siempre va a ser un mecanismo de defensa que va a producir nuestro cuerpo ante un, una amenaza que estamos viviendo. En cambio, el dolor crónico ya es cuando es un tiempo superior de 3 a 6 meses y ya este no cumple una función protectora. Ya los mecanismos del cuerpo se desequilibraron y este deteriora la salud de la función corporal. De hecho, según la OMS, ya es dentro de las patologías crónicas de los pacientes. Para que no se tengan que aprender la tabla, lo más importante que dijo acá la doctora en la clase es que los 5-HT1, los de serotonina, postsinápticos mayoritariamente son antinociceptivos, mayoritariamente, y los presinápticos no todos. Es lo único que dijo de que podía preguntar en la prueba. Así que esto es lo que les destaqué. Existe un mecanismo que es el bottom-up y top-down, que la doctora también los menciona en la clase, así que se los quise poner también de la manera como más simple posible, que el bottom-up, lo diferente que tiene es que a este actúa desde la periferia, ¿ya? Y se produce por la isquemia y eso hace que se active nuevamente la sopa proinflamatoria que tenemos, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ácido láctico, hidrogeniones, ATP, lo mismo de siempre, ¿ya? Y esto hace de que se potencie al final la actividad simpática, que es lo que vemos acá, que aumenta la frecuencia cardíaca, que aumenta la presión a nivel del corazón, eh, pero en verdad es solo eso, ¿ya? Y ya en top-down es cuando se produce un estrés fisiológico y funcional, se produce un cortocircuito entre las señales de estrés hacia las glándulas suprarrenales, aquí, lo que hace que se libere mayor CRH, que es la que después va a producir el cortisol, y sustancia P, desde el hipotálamo. ¿Ya? Esto hace de que se libere mastocitos, acá podemos ver, que van a liberar histamina en los vasos, se van a vasodilatar, y esto va a producir todo un efecto proinflamatorio, ¿ya? Como hay vasodilatación de los vasos, se puede producir una disminución de la presión intracraniana y esto hace que se produzca niebla mental, como en los pacientes con fibromialgia. Y también puede haber una disfunción cognitiva. Así que igual es súper importante. Y aparte del dolor y la fatiga, que era lo que ya hemos comentado. Bueno, los opioides uno generalmente los relaciona con que son para tratar el dolor y son analgésicos, ¿ya? Pero hay un dolor que es producido por opioides, que este se produce cuando la morfina, ¿ya? Tiene metabolitos, ¿ya? Que es la dinorfina. Cuando se libera la dinorfina, esta activa la microglía y la microglía va a hacer de que se liberen citoquinas proinflamatorias y que al final se produzca excitación, ¿ya? Y esto va a producir también que se activen los receptores de NMDA, va a producir hiperalgesia y lo que va a desencadenar dolor, ansiedad y estrés. Pero a la vez, lo que tiene acá es que estos también actúan en los receptores mu, opioides, y en los receptores GABA. Y esto hace también, ahí es cuando se utiliza como analgesia, como relajación, como alivio del dolor. Por lo tanto, hay que tener un balance de estas dos cosas, ¿ya? Porque si no, si actúa como dinorfina y actúa en la microglía, que nosotros vamos a tener más en este caso porque vamos a tener un mayor desarrollo del sprouting que habíamos dicho, de las microglías tipo 1,
va a ser de que van a actuar más en los receptores opioide kappa que en los receptores mu. Entonces se va a producir mayor dolor, mayor hiperalgesia y mayor estrés. En esta diapositiva también les dejé como a modo resumen para que no tengan que entender toda la foto, porque claramente es súper complicado. Pero en esta foto la doctora hablaba de que se mantiene la injuria tisular, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Aumenta, ¿ya? Y esto hace que aumente el glutamato, que es lo que hemos hablado en la otra diapositiva. Esta actúa en los receptores de NMDA nuevamente y termina al final modificando el potencial de reposo de la membrana, que era lo que habíamos dicho que como se depolarizaba la neurona, hace que se acerque más al potencial de acción, el potencial de reposo. Hay modificaciones intracelulares también, ya acá ocurre una transcripción génica, que es CREF, también aumenta la sensibilidad de las espinas dendríticas, que es lo que tenemos acá. Se produce un aumento de las prostaglandinas, que las prostaglandinas en verdad se producen de la membrana de la célula. Entonces, las prostaglandinas se producen en cualquier célula que tenga fosfolípidos. Y aparte aumentan los cambios proinflamatorios. Y estos cambios proinflamatorios hacen de que aumenten las quinasas y estas quinasas hacen que empiecen a fosforilarse más cantidad de receptores NMDA. Es complejo, pero en verdad si entienden las cosas que le puse acá o se las aprenden, van a estar bien. Aquí también. Otro mecanismo de perpetuación del dolor. Las fibras C pueden producir liberación y producción de los moduladores nociceptivos, ¿ya? Que es lo que vemos aquí, ¿ya? O también pueden producir activación de las zonas, que acá serían el color naranjo que vemos acá, de los espacios sinápticos. También lo que puede pasar es que las espinas dendríticas aumenten la cantidad, como aumentan la cantidad de espinas dendríticas que vamos a tener, van a aumentar la cantidad de receptores de NMDA y de AMPA que vamos a tener, claramente. Y también van a aumentar la cantidad de sinapsis nociceptivas que vamos a tener en el cuerpo, la sinapsis glutamatérgica. También esto es por la modulación de largo plazo, de la plasticidad de la médula espinal. Y acá también hay una modificación a nivel del citoesqueleto, que este hace que, como se modifica el citoesqueleto, se van a producir también más receptores de NMDA y de AMPA. Acá lo importante que puede ser preguntable es que los receptores cannabinoides pueden regular que esto no ocurra disminuyendo la densidad de las espinas dendríticas. Entonces igual sería un buen analgésico, por así decirlo. Acá lo único importante es que el dolor neuropático posee el mismo mecanismo que la alodinia. ¿Qué significa esto? Que acá tenemos la estructura normal, ¿cierto? Tenemos que tengo las fibras C o las fibras A delta, ¿ya? Y estas son las interneuronas excitatorias, ¿ya? Y acá vamos a tener las fibras A beta, que son las del tacto, ¿ya? Estas no se conectan entre sí, ¿ya? De hecho están en distintas zonas y todo. Y ahí vemos que va la del tacto y ahí va la del dolor, separadas. En cambio, cuando hay un dolor neuropático, esta regulación inhibitoria no existe. Y como no existe, las fibras A beta, que son las del tacto, pueden estimular a las interneuronas excitatorias. Así que por eso pueden producir dolor. ¿Ya? Así que en verdad el neuropático es lo mismo que la alodinia. Si se aprenden la alodinia, tienen el neuropático. Lo de la alodinia es importante de que sepan de que se producía en la segunda neurona este mecanismo. Eso es súper importante y preguntable, por si acaso. En las segundas neuronas tipo 2, que son las de rango dinámico. Y eso sería todo. Espero que les vaya súper bien y que esto sea como a modo resumen de lo que deben saber de la clase de dolor. Eso, éxito.